Bueno, tenemos que pasar a la entrevista de esta noche y yo tengo que decir que para mí es una persona absolutamente especial. La gente que haya leído mi libro de Paracuellos Catín es posible que recuerde un párrafo en el que yo digo que la persona que más sabe sobre lo que fue la represión del Frente Popular en el Madrid de la guerra es un personaje que se llama José Manuel Ezpeleta. Es más, José Manuel Ezpeleta, que es nuestro invitado esta noche, es una persona a la que yo llevo tiempo pidiéndole que acabe el libro en el que lleva trabajando tiempo sobre la represión en Madrid, porque yo personalmente estoy convencido de que va a ser un libro que enviará a los anaqueles del olvido, pues a Checas de Madrid, a Paracuellos Catín y a muchos otros estudios que otras personas y yo hemos abordado durante estos años, porque va a ser la obra definitiva sobre la represión en el Madrid de la guerra. Y entre otras cosas porque sinceramente, y a mí no me duelen prendas decirlo, creo que es un acto de justicia, creo que la persona que mejor conoce el tema, que más lo ha investigado durante años y que realmente tiene el dominio de todas las claves que por lo menos conocemos hasta este momento, pues es precisamente don José Manuel Ezpeleta. Don José Manuel, muy bienvenido a la Linterna. Muy buenas noches. Bueno, nosotros le hemos invitado porque hoy es actualidad, entre otras cosas, la concesión del doctorado honoris causa a Santiago Carrillo, y a mí me parecía obligado el poder abordar el tema de lo que fue la represión en la provincia de Madrid durante la Guerra Civil, y vamos a intentar abordarlo durante los próximos minutos. Don José Manuel, ¿cuándo comienza realmente la represión en la zona del Frente Popular en Madrid durante la Guerra Civil? La represión empieza justamente el mismo día en que asesinan a Calvo Sotelo. Ahí es el punto de partida. Luego, a partir del día 18 de julio del 36, va a empezar de una manera cronológica lo que va a ser una represión por parte de los partidos, los comités del Frente Popular, que va a tener varias etapas, por lo tanto, en la primera etapa, que va a ser prácticamente en el mismo 18 de julio hasta el día 20 y tantos, 22, 23 de agosto del 36, que es cuando se van a producir el incendio de la cárcel Modelo, ese periodo se considera que es un periodo de represión incontrolada, entre comillas, porque digamos que cada partido, cada comité, cada sindicato, etcétera, bueno, pues se tomó la justicia por su mano y en Madrid, sobre todo en Madrid y provincia, que es lo que yo fundamentalmente trabajo, pues se ve perfectamente que cada uno hacía la guerra por su cuenta. De una manera, a continuación, de una manera cronológica, pues a partir de los sucesos del 23 de agosto en la cárcel Modelo, que es muy interesante estudiarlo, igual que el del cuartel de la Montaña, porque todo el periodo de represión, que va a durar hasta el mismo día que termina la guerra civil en Madrid, o que es tomado Madrid por las tropas nacionales, va a ser de una manera sistemática, pero se ve perfectamente que va a recorrer varias etapas. La primera va a morir el 21 y el 22-23, como he dicho, el 23 de agosto, con los sucesos de la cárcel Modelo. Luego va a seguir otra etapa que ya es una represión más controlada por el propio gobierno, a través de su ministro, Ángel Galarza, y que va a culminar allá por los últimos días de octubre. A partir de ahí se va a ir incrementando hasta el día 4 de diciembre del 36, en que se van a producir, va a terminar, mejor dicho, las sacas de las cárceles de Madrid. La represión va a decaer, pero luego va a repuntar otra vez en Madrid a lo largo del todo el año 37, sobre todo después de la batalla del Jarama, y luego va a tener otro repunte justo al final de la guerra, el último mes de la guerra, que es con la revuelta de Casado. Se puede decir que prácticamente en todos estos 3 años de guerra se ve claramente que justo los picos de la represión del Frente Popular en Madrid repunta justo cuando hay un vacío de poder. Me explico. En el 23 de agosto se ve perfectamente que la crisis del gobierno de Giral está haciendo aguas. Se produce los fusilamientos en la cárcel. Se ve perfectamente luego que a partir de que el segundo gobierno de Largo Caballero va a ser remodelado, que va a ser los primeros días de noviembre del 36, va a haber otro vacío de poder. Va a coincidir con que el día 6 va a salir el gobierno huyendo a Valencia, y dentro de ese vacío de poder, dentro de lo que es la organización que ya estaba establecida por parte
del ministro de Justicia, del director general de Seguridad, Manuel Muñoz, etcétera, pues van, digamos que va a ser trasladada toda esa jurisdicción y todo esto a una serie de personajes como puede ser Margarita Nelken, que en ese vacío de poder de esos 2 días, 3 primeros días de noviembre, hasta que el gobierno marcha a Valencia, se va a hacer cargo de todo el aparato represivo, con lo cual va a ser, digamos, el enganche de las sacas producidas, las pequeñas sacas producidas anteriormente en sitios como puede ser Aravaca o El Pardo o Rivas Macia Madrid, y las que van a empezar el día 7 de noviembre, que van a terminar el 4 de noviembre del 36 en Paracuellos de Jarama. ¿A quién se debe la represión durante ese tiempo? Es decir, ¿la represión son explosiones de cólera popular incontrolada o, por el contrario, la represión es una represión organizada? La represión incontrolada se produce durante los días de julio, es decir, prácticamente desde que cae el cuartel de la montaña. Ahí hay un agujero negro, que es como lo llamo yo, que es que, claro, hay episodios que se nombran, tienen su importancia, pero a partir de ese momento, a lo largo de la guerra, nadie se acuerda. Y uno de ellos es, como por ejemplo, el cuartel de la montaña. Una vez que ha terminado el asedio, bueno, pues queda el edificio de una manera ruinosa, pero allí se establecen una serie de checas, con lo cual, bueno, allí se van a producir una serie de asesinatos, una serie de atrocidades, porque cuando uno lee los documentos, pues no duerme. Y todo esto estaba dirigido por un pintor, creo que era asturiano, Luis Quintanilla, muy famoso, que ya había trabajado durante la República a favor de Largo Caballero, etcétera, y de Arencio Prieto. Y, por ejemplo, en este caso concreto que estoy diciendo, se va a producir en Madrid, como en otros lugares, pero, por ejemplo, en el cuartel de la montaña se va a producir una represión incontrolada, entre comillas. Es decir, el gobierno, en ese tipo de comités que van a tener sus checas particulares, en las incontroladas, en las no controladas por el gobierno, se van a producir eso que tú apuntabas. En las que el gobierno controla de una manera oficial, pues se va a producir los mismos asesinatos, pero con la diferencia de que, por ejemplo, por dar un dato, los cadáveres que en estos lugares se van a producir van a ir a sitios controlados, es decir, van a ir a cementerios. Es decir, lo que diferenciaría la represión entre las checas que, por ejemplo, dependen de partidos y de sindicatos del Frente Popular y las checas que dependen directamente del gobierno republicano es el destino final de los cadáveres. Efectivamente, eso lo marca y se ve perfectamente la procedencia y el tipo de lugar o checa de donde lo han matizado, lo han torturado o donde lo han matado, aunque muchas de ellas tenían sus sucursales, porque es muy interesante seguir el curso de cada una de ellas a lo largo de los 3 años de guerra, cómo se iban cambiando de domicilio, cómo iban cambiando no solamente de lugar, sino de nombre, cómo se iban asociando, y entonces en función de las fechas y por dónde van dejando el rastro se va viendo perfectamente dónde asesinaban y dónde dejaban los cadáveres y dónde van a ir a parar esos cadáveres. ¿Cuántas checas hubo en Madrid? Según la causa general, 220. Según mi estudio, yo llego a 260 y tantas, casi 270. Cuando hablo de Madrid, hablo de Madrid y Madrid provincia, porque los pueblos había también, por ejemplo, Alcalá de Henares. Lo que pasa es que había checas que eran coches. Eso yo no lo considero checa, eran checas ambulantes. Entonces se dedicaban a parar en la puerta del portal de la casa, bajaban al individuo, lo metían, lo torturaban, se lo llevaban a un descampado y ahí le daban un tiro en la nuca. Claro, eso no es una checa, pero funcionaban como checas. Coches con matrícula tengo identificados a 10, que pertenecían cada uno a su respectivo comité. Algunas de esas checas además son directamente órganos del gobierno. Sí, totalmente. Por ejemplo, la checa de Fomento, estoy pensando. Por ejemplo, y la de Bellas Artes, que es la primera, porque la de Fomento va a ser la heredera de la de Bellas Artes. Bellas Artes empieza a funcionar a partir del 25-26 de julio del 36. Lo único que pasa es que cuando se va a constituir como tal checa, que es el Comité de Investigación Pública por el ministro de la Gobernación, va a ser justo más o menos en los primeros días de agosto. Lo que pasa es que de ahí van a tener sucursales. ¿Cómo se llega a Paracuellos?
Paracuellos es digamos que es el punto más importante de todo lo que marcó la represión durante el año 36. Primeramente hubo los paseos, primeramente hubo los asesinatos en pequeños grupos, aislados. Luego ya se va sistematizando y se va, haciendo un bloque único todo este mare magnum, y se va a ir produciendo lo que son las extracciones de presos de cárceles, como por ejemplo la de Ventas, a través de oficios mandados por el Comité de Administración Pública, cuando ya estaba sobre todo en Fomento 9. Entonces, a través de estos oficios se va a extraer presos con el pretexto oficial de hacerles un juicio, y lo que se hace es simplemente asesinarlos. La mayoría de las personas que están en el cementerio de Aravaca son procedentes de estas cárceles. Esa es la represión sistemática. ¿Qué ocurre? Que cuando las tropas de General Varela se aproximan a Madrid, y Madrid iba teóricamente a caer, pues entonces, con la excusa de que había que trasladar todos estos presos a otras cárceles o a otras prisiones de España, pues se van a producir estos masivos asesinatos. Hay que dejar bien claro que son presos preventivos. Primera cosa. Es decir, nunca fueron juzgados. Es decir, no es la ejecución de sentencias condenatorias. Exacto. No hay sentencias, no hay juicio, no hay nada. Son simplemente detenciones, que es muy curioso estudiar este tema, porque se ve que por un lado están las detenciones hechas por milicianos, por grupos de esos incontrolados, que van a ir unos a parar a la Dirección General de Seguridad, y de la Dirección General de Seguridad a la cárcel Modelo, o las otras cárceles, San Antón, Ventas o Porlier. Otro tipo de detenciones van a ir directamente a estas cárceles sin pasar por la Dirección General de Seguridad, por medio de unos mecanismos que es un poco complicado contar ahora, y va a haber otras personas que, por medio de influencias, etcétera, también se van a ingresar en la cárcel Modelo, sobre todo porque tenían el miedo de que estando en la calle era mucho más peligroso, y estando en la cárcel Modelo era mucho más seguro. Con lo cual, esto, ¿qué importancia tiene? Pues es muy fácil. Cuando uno se mete a estudiar en profundidad todo el tema del número de asesinados y la procedencia con sus fuentes, empieza uno a observar, y sobre todo cuando se empieza a estudiar las listas firmadas, las sacas de presos, que son las listas firmadas por segundo Senador Poncela, Vicente Girauta, etcétera, pues se da uno cuenta que hay presos que constan en otras cárceles. Hay presos que han ido a parar a Paracuellos o a otros lugares, pero que no están en cárceles. Y hay presos que, aun estando en cárceles, no aparecen en esas listas. ¿Por qué? Pues porque la persona que era detenida por un comité y no pasaba por la Dirección General de Seguridad, la Consejería de Orden Público no tenía constancia oficial de que esa persona estaba detenida, con lo cual había que asesinarla. Eso va a originar que luego, más adelante, aparezcan muchos cadáveres en Paracuellos o en otros lugares, y que no consten por ningún lado de manera oficial, con lo cual la cifra se eleva. ¿Qué sucede en Paracuellos? En Paracuellos lo que sucede es que, de manera sistemática, a partir del día 7, hay que pensar que las sacas tienen un periodo de gestación de aproximadamente unas de 12 a 15 horas, en números redondos, pues se van a estar llevando allí, pues a través de autobuses, camiones, etcétera, pues de una manera sistemática, presos para asesinar. En Paracuellos se asesina antes de las sacas. Prueba de ello es que hay documentación de que milicianos hacen allí prácticas de tiro con los cadáveres. Se asesina después del día 4 de diciembre del 36, que es cuando terminan las sacas. Y allí lo que ocurre es que cuando ellos podían, pues llevaban gente a asesinar. Digo que cuando ellos podían, porque como dato anecdótico, si uno estudia la meteorología de día por día durante todo ese periodo, o los bombardeos, se da uno cuenta perfectamente que cuando estaba nublado, había niebla,
etcétera. Es decir, había mal tiempo, no había bombardeos, no había, digamos, aviones en el cielo. Y era el día ideal para, en la madrugada o por la noche, hacer las expediciones. Como dato anecdótico. En Paracuellos, por ejemplo, en el año 41, cuando se hacen los movimientos de tierra para allanar todo aquel terreno, se encuentran 6 mujeres que están enterradas en la fosa número 7, que es la que se hace después de la guerra. ¿Quién tiene la responsabilidad de Paracuellos? De las matanzas masivas de Paracuellos. Bueno, las responsabilidades hay que repartirlas. En primer lugar, bueno, es Azaña, presidente de la República. En segundo lugar es Largo Caballero, presidente del Gobierno. En tercer lugar, jerárquicamente, digamos que es el Ministerio de la Gobernación, pero claro, ya estaba en Valencia. Es decir, todas esas funciones están delegadas en José Miaja Menán, que es el encargado de formar ese minigobierno en Madrid para defender Madrid a toda costa, aunque las instrucciones que tenía eran de huir si lo veían muy mal. Entonces, José Miaja lo que hace es formar unos consejeros, unas consejerías de evacuación, de orden público, de guerra, etcétera, y dentro de esa consejería, bueno, pues se nombra a Santiago Carrillo Solares, que ya él, junto con su íntimo amigo José Cazorla y con Antonio Mige, comunista, pues ya habían establecido las conversaciones para repartirse los cargos en la noche del 5 al 6 de noviembre del 36. Es decir, la responsabilidad política es de Santiago Carrillo. Él va a formar enseguida unos delegados, entre ellos el más famoso, segundo Serrano Poncela, que es el que va a firmar los oficios de extracción de presos. Concretamente, el segundo Serrano Poncela pues firma 49 listas, Vicente Girauta 10, y así podíamos seguir. Toda esta documentación está en el archivo histórico. El archivo histórico es como el archivo de Salamanca, es una joya. Lo único que hay que perder tiempo y mucho dinero para meterse allí y estar horas y horas sacando documentación. Pero vamos, en resumidas cuentas, la responsabilidad política íntegra es de Santiago Carrillo Solares, puesto que él, aun recibiendo informes de Valencia, puesto que el día 10 de noviembre del 36 es el ministro sin cartera, Manuel Irujo, y el ministro de Justicia, Juan García Oliver, de la anarquista, se va a enterar de lo que está pasando, y va a ser Irujo el que va a llamar a través de unos telegramas muy famosos que existen a José Miaja y le va a decir, oye, ¿qué está pasando? Es cuando él responde que no sabe nada y se va a enterar. Esa es la coartada por la cual, cuando contesta Miaja, le contesta ¿a quién? Le contesta al ministro de la Gobernación, Ángel Galarza. Ángel Galarza le tapa todo lo que está pasando a Giral, a Azaña y hasta el mismo Largo Caballero, aunque Largo Caballero ya lo sabía. ¿Cuántos son asesinados en Paracuellos? En Paracuellos se ha dicho barbaridades, así de claro. Paracuellos es, por suerte, por desgracia, ha sido durante los mismos años de la guerra, los años posteriores a la guerra y hasta hoy día, pues yo me encuentro gente que todavía dice que tiene familiares allí, ha sido, digamos, el lugar donde ha ido a parar toda persona asesinada que su familiar nunca supo dónde estaba, porque fue el colofón. En resumidas cuentas, se han dicho muchas cifras. Yo actualmente, en Paracuellos, pues la cifra con que trabajo y que son los que tengo totalmente comprobados con las fuentes, la profesión, la edad, etcétera, la procedencia, son 4.947. O sea, estamos hablando de 5.000 en número. Exactamente. Incluidos cerca de unas 700 personas inhumadas de otros lugares. Por ejemplo, en Soto de Aldovea se fusila el día 8, en 4 sacas. Los presos que van allí iban directamente a Paracuellos. Cuando llegan a un bar que hay nada más pasado del río, esperan dentro de los autobuses y de los camiones los presos, esperan varias horas hasta que reciben la orden de decir de que aquí no pueden seguir asesinando porque no han terminado de enterrar los del día anterior. Entonces es cuando las 2 primeras expediciones van a Soto de Aldovea, a Torrejón, y los fusilan. Después de la guerra se exhuman 414 restos, de los cuales solamente 80 se identifican por objetos, una pluma, una estilográfica, una cartera, el uniforme, etcétera.
De esos 80, hay 11 personas que los familiares los reclaman, con lo cual no están en Paracuellos, incluido un padre benedictino. Con lo cual no son 414 los que están en Paracuellos, el resto sí. Bueno, pues a esos 414 hay que añadir otros cerca de 300, con lo que son personas que murieron en Madrid o en los alrededores. ¿Por qué esas personas van allí? Y con esto termina tu pregunta. Muy fácil, porque o eran hermanos de personas asesinadas en Paracuellos o habían compartido celda con gente asesinada en Paracuellos. Esa es la razón fundamental por la cual la mayoría de estas personas, los familiares de estos asesinados, disponen que se entierren en Paracuellos. Una de las justificaciones, entre comillas lo de justificaciones, para la comprensión de las matanzas de Paracuellos es que supuestamente toda aquella era gente peligrosa para el gobierno de la República. ¿Qué tipo de gente se asesina y se entierra en Paracuellos? Bueno, a lo largo de la guerra en Madrid, lo que se establece es una represión sistemática, o mejor dicho, persecución sistemática, por un lado civil y por otro religiosa. Ahí entra de lleno lo que fue la persecución religiosa, no solamente en España, sino en Madrid. El tipo de gente que se asesina en Paracuellos es de toda clase de condición. Es curioso que cuando uno se mete en estos temas, sobre todo a investigar cuál era la población de cada cárcel, se empieza a observar que generalmente de la cárcel modelo, pues lo que predomina son militares. También predominan de San Antón, pero en un número muy inferior. Y en el caso extremo tenemos la cárcel de Ventas, en el que había de todas las profesiones, pero más bien de todos los oficios. Había zapateros, había limpiadores de chimenea, había labradores, es decir, casi toda la población reclusa de la cárcel de Ventas, que van a terminar en Paracuellos, como muchos que terminaron en Aravaca anteriormente, es de clase baja, son obreros, son trabajadores, porque la represión y la persecución, tanto civil como religiosa, no tenía colores ni obedecía a ninguna directriz. Lo mismo le daba uno que otro. Ahí está, por ejemplo, que en los asesinatos de la cárcel modelo del 23 de agosto, pues se asesinara a dos personas bastante importantes y curiosas. Una es un hermano de Buenaventura Durruti y otra es Enrique Matorras, antiguo había sido comunista, o sea, había basculado al falangismo, era falangista, pero había sido en Madrid secretario del Partido Comunista, sobre todo de las finanzas. Escribió un libro donde él cuenta perfectamente, lo digo como anécdota, todo lo que fue el entramado del Partido Comunista durante la República, con la creación de los famosos radios de distrito, radios de casa, es decir, las células comunistas, de cómo se organizaron. Porque hay que darse cuenta que eso tuvo una importancia enorme, en el sentido de que, por ejemplo, Enrique Lister, una vez que viene de Rusia, el Partido Comunista lo que le encarga es que se haga cargo de toda la tropa y suboficiales de los cuarteles que había en Madrid para venderle el caramelo del comunismo y de la revolución. Por eso, muchos cuarteles, cuando llega el alzamiento, incluido el de la montaña, va a haber mucha gente de tropa que va a salir corriendo, se van a unir inmediatamente a los atacantes, etcétera, etcétera. Es decir, hasta la oficialidad estaba, digamos, comprada o sometida a todo este sistema de vender el comunismo como una panacea. Entre la gente que se asesina en Paracuellos hay también menores. Sí. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un primo de Amando de Miguel, al que le fusilan por ser mal estudiante. Matizo, es decir, estudia en un colegio religioso, suspende, se queda en el colegio religioso porque ha suspendido y tiene que examinarse en septiembre. En una de las redadas le detienen junto con otros niños y lo fusilan en Paracuellos. Sí, en Paracuellos yo llego a contabilizar menores de 21 años de edad a cerca de 800 largos. Menores de 19 años, creo recordar que ando alrededor de los 300. Y menores de 16, 15 años, hay un grupo ahí de unos 100 y largos. Sí, estoy hablando de memoria. Sí, sí. Generalmente eran chavales, gente joven, que acompañaba a sus padres donde iba. Es decir,
Si nos transportamos a la mentalidad de la época, que es difícil, nos damos cuenta que los valores que había entonces, ahora esto no existe. Pero claro, los valores que existían entonces eran que si decía el padre que había que defender tal cosa, allá estaba el hijo detrás. Y hubo muchísimos casos de que los hijos acompañaron a sus padres cuando eran detenidos y estuvieron con ellos en las cárceles. Y con ellos salieron en las sacas y con ellos murieron. Por ejemplo, eso se da el caso en muchos chavales, gente joven de Acción Católica. Pues, don José Manuel, vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y regresamos inmediatamente con la continuación de esta entrevista que estamos realizando a don José Manuel Ezpeleta y la continuación de nuestra tertulia de análisis político en La Linterna. Estamos de regreso con esta entrevista que le estamos realizando a don José Manuel Ezpeleta y llega el momento en que, siguiendo la mecánica habitual de La Linterna, yo paso los trastos de interrogar a mis contertulios para que puedan continuar con la entrevista. Doña Cristina. Muy bien. Don José Manuel, yo quería preguntarle si usted podría explicar un poco más quiénes o qué partido o de qué partidos toman la decisión de hacer estas sacas y de asesinar a toda esta gente en Paracuellos. Y además, usted comentó hace un momento que Santiago Carrillo tenía una responsabilidad política. Y yo quería saber si también participó de alguna otra forma en ello. Es decir, no solo que tuviera la responsabilidad política, sino que personalmente estuviera implicado en esto. Bueno, fundamentalmente todo el aparato, todos los mecanismos, todo tiene un corte comunista. Es decir, el Partido Comunista Español es el mayor responsable. Pero el Partido Comunista Español recibe órdenes y hace a pie juntillas lo que la Cominter y los asesores soviéticos, que ya estaban aquí en España, pero que no habían cogido la suficiente virulencia, eso va a ocurrir a partir del 37, puesto que el embajador Rosenberg llega en septiembre, a primeros de septiembre, pues van a seguir las directrices de exterminio. Eso se lo va a apropiar fundamentalmente el Partido Comunista. Al Partido Comunista se le va a asociar toda la caterva de partidos del Frente Popular, toda la caterva de sindicatos, de comités, etcétera. Y van a ser los que van a ejecutar esos fusilamientos. Por ejemplo, todos sabemos que entre la CNT y el Partido Comunista se llevaban a tortas. Pero ¿quién es el soldadito de a pie que va allí a fusilar? Los de la CNT. Gente que estaba precisamente en San Francisco lo Grande, por ejemplo. Es decir, es fundamentalmente el Partido Comunista. Ahí está Mikhail Kolstov, ahí están una serie de personajes que son los que van a dictar una serie de directrices que luego las va a absorber en ese vacío de poder que decía yo antes de que se junte la famosa Junta de Defensa, porque Junta de Defensa hubo 3. La primera, que nadie habla de ella, la segunda, que es la famosa, y la segunda, el día 2 de diciembre, se va a transformar en la tercera, que es la delegada del gobierno, porque Largo Caballero se enfada y dice que no le hacen caso, entonces dice que es delegada. Entonces, durante ese vacío de poder que he hablado al principio de formarse la segunda Junta de Defensa, es decir, el día 7, ahí va a coger la rienda de esas directrices del Partido Comunista Margarita Nelken, por ejemplo. Que es diputada socialista. Efectivamente, que luego va a salir a Escaldada y la van a echar, por cierto, y que tuvo una actitud muy importante en octubre del 34. Es decir, se ve perfectamente que sobre todo es de corte comunista. Eso con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, cuando yo he dicho que Santiago Carrillo tiene la responsabilidad política, es porque yo no he encontrado de momento ningún documento firmado por él. Existen los documentos firmados por él, por ejemplo, el del día, pues mira, te lo digo ahora mismo, en el día 8, que es cuando él nombra los cargos de la Consejería de Orden Público. Ahí entre ellos sale pues Fernando Claudín, segundo Serrano Poncela, luego hay otro oficio, hay varios, pero el del 11 de noviembre, que es en el que se nombran los delegados del Consejo de Orden Público, etcétera, etcétera. Pero lo que son, digamos, oficios de extracción de presos, él no los firma. Hombre, un presidente de gobierno hay muchas cosas que no firma y es el responsable.
Él tenía estaba todo jerarquizado y él tenía pues todo un aparato que era el que se encargaba de todo esto. Él lo dirigía todo esto desde la sede de las Juventudes Socialistas Unificadas, que era el Palacio de Juan March, en la Plaza de Salamanca, que por cierto, esa sede se trasladó del edificio de la Gran Peña, que era donde se instaló al principio de la guerra la consejería, la sede central de las Juventudes Socialistas Unificadas. Ahí iban todos a pedir, digamos, comida, es decir, trabajo para mantener su puesto y de paso, bueno, pues si había que hacer estas cosas se hacían. Pero cuando he dicho política es porque yo no he encontrado ninguna firma de él al respecto. Doña Gochone. Vamos a ver, yo cuando le oía a don José Manuel pensaba en primer lugar en ese gran esfuerzo que ha tenido que realizar el pueblo español para superar este periodo de nuestra historia, ¿no? Periodo de nuestra historia que, figúrese, si ahora valoramos la situación donde nos volvemos a encontrar, pues la verdad es que una vez más es tirar por la borda esa especie como de querer hermanarnos entre todos y olvidar viejas rencillas que, por cierto, Izquierda Unida, hija heredera del Partido Comunista, se está encargando bien de alimentar. Dicho esto, figúrese, y yo digo, teniendo en cuenta lo que nos ha descrito, me gustaría su opinión, como erudito además en este tema y estudioso del mismo. ¿Qué piensa acerca de esa amnesia total expresada por el señor Santiago Carrillo sobre los hechos ocurridos en Paracuellos, primero? Y segundo, ¿no cree usted que ese nombramiento de honoris causa al señor Carrillo ha hecho que se minusvalore este galardón y que la institución que se lo ha otorgado pues de verdad haya quedado también en una posición totalmente negativa? Bien, Santiago Carrillo tiene la gran habilidad de contestar a las preguntas que se le hace en función de el momento, el lugar y de quién tiene delante. Si uno analiza en profundidad todas las declaraciones de Carrillo con respecto a este tema, se da cuenta que enseguida son contradictorias. Hay cantidad de libros, incluido el suyo de sus memorias, que para mí es donde dice las mayores contradicciones. Es decir, es un personaje que tal vez ahora ya por la edad, tal vez, pues no se acuerda de lo que ha dicho la vez pasada y ahora dice A y mañana dice B. Él no tiene ninguna consideración y nunca ha tenido ninguna consideración con respecto a este tema. Los españoles, bajo mi punto de vista, tenemos un problema y es que enseguida olvidamos la historia. No ya la historia lejana, sino la historia reciente. Es decir, no tenemos memoria histórica, que eso es una frase que está ahora muy, muy de moda. Y claro, olvidamos lo que pasó. ¿Qué quiere decir? Pues antes he puesto un ejemplo. Esto es como si dentro de 60 o 70 años, pues determinadas personas o personajes de ETA pues siguieran vivas y ante la población de entonces dijeran que ellos no han sido los responsables de los asesinatos de ETA. Es una cosa parecida. Pero en resumidas cuentas, Santiago Carrillo ha sabido mentir muy bien. Lo que pasa es que hay que saber destapar estas mentiras. Hasta ahora no ha tenido a nadie delante para rebatirle con documentación todo lo que ha dicho, y la pena es que con este nombramiento, que ya es el colmo de la desfachatez bajo mi punto de vista, porque no solamente ha ofendido a los españoles, ha ofendido de paso pues a una serie de personas, y que son miles de personas, como pueden ser todas las víctimas o todos los familiares de las víctimas de Paracuellos y no de Paracuellos, porque su responsabilidad termina el 24 de diciembre del 36, y en ese periodo del 4 de diciembre al 24 de diciembre se producen muchos asesinatos, y me estoy acordando, por ejemplo, de las 6 monjas salesas que mueren, quiero recordar que era el 11, las asesina el 11 de noviembre, el 11 de noviembre. Bueno, pues hay mucha gente que no está en Paracuellos, pero que bajo su responsabilidad es asesinada. Bueno, pues para todos estos familiares, en los cuales me incluyo porque mi abuelo está en Paracuellos, para nosotros es el mayor escarnio, es una desfachatez de tal calibre que lo único que pido es que
esto no siga más, porque pienso que por esta senda los españoles vamos muy mal, y sobre todo con la manía de excavar fosas, reabrir nuevas heridas y de no mirar en un futuro como tenía que ser. Porque hay una cosa además muy curiosa. Analizando todo lo que es el siglo XX, se da uno cuenta enseguida de que hay dos constantes que llegan hasta nuestros días. Uno es el asesinato en la nuca, es decir, el terrorismo. El terrorismo existía en los primeros años del siglo XX, acordémonos de la Semana Trágica de Barcelona. Existió con la monarquía de Alfonso XIII, existió con la República, no digamos, existió en la guerra, existió en la época de Franco y ahora existe la democracia. Esa es una constante que no nos quitamos de encima. Y la segunda constante es también muy curiosa, es que continuamente se está intentando sacar a los presos a la calle. Lo que ahora se habla de decir, bueno, pues los presos de ETA, que va a haber un perdón, etcétera. Bueno, eso siempre ha sido una constante. Los 43 que la Fiscalía ha dicho ayer que los vamos a empezar a ver por nuestros pueblos en Euskadi, y que además pues te enfrentas con ellos con toda su chulería, porque algunos ya los tenemos en la calle, y que encima pues o aprendemos qué es lo que tenemos que hacer a mantener la cabeza erguida todos nosotros y que la agachen ellos, o lógicamente creo que esto es otra de las indignidades que estamos soportando, ¿no? Y es cierto que es una constante. Es una constante. Es lo que pasa con la gente de la Semana Trágica, es lo que pasa en octubre del 34 y es lo que sigue pasando pues a lo largo de toda la historia del siglo XX. Y ahora no está pasando eso mismo. Zapatero no está intentando que se olvide a las víctimas del terrorismo de ETA y a los que hemos estado y seguimos estando amenazados porque no le interesa para esos conchaveos que está haciendo con la banda terrorista ETA. Esa es la mayor indignidad de este gobierno, que está volviendo a repetir las épocas más negras de la historia de España, y nos va a llevar a unos enfrentamientos que veremos cómo podemos terminar. Don Juan Carlos. Sí, buenas noches, señor Ezpeleta. Su intervención ha sido verdaderamente interesante, ¿no? Yo quería hacer algún apunte más y hacer una pregunta. En cuanto al apunte, yo creo que hay que subrayar el componente de persecución religiosa en el caso de Paracuellos y en muchos otros casos, naturalmente dentro de un contexto político, pero es que todo ese conflicto político no se entiende sin la cuestión religiosa. No se entiende la persecución en la llamada zona roja, ni se entiende la guerra civil, ni se entiende la motivación en el otro bando en ciertos momentos como para ser capaces de resistir el asedio al Alcázar de Toledo en aquellas condiciones, u otros casos conocidos, ¿no? Es que no se entiende tampoco la deriva de la República. Es decir, que hay un componente de encarnizamiento con la religión, con los creyentes, con los católicos, no solo no solo me refiero al anticlericalismo, me refiero a un anticatolicismo que es esencial dentro de la propia definición de los hombres que trae la República y que la contagian a todo el sistema de poder en una época en que el mundo está convulsionándose y en el que están creciendo dos grandes formas de totalitarismo, ¿no? Entonces eso creo que son las coordenadas dentro de las cuales pues hay que acabar diciendo, hombre, aquí se da la circunstancia. Es cierto que no hay que remover la historia, pero yo creo que ya que algunos han insistido en removerla tanto al punto de darle un doctorado honoris causa por su defensa de la democracia al español, que posiblemente, el español vivo, posiblemente que tenga las manos más manchadas de sangre, pues hombre, nos lleva a recordar algunas cosas. Es decir, él era el responsable de orden público de la Junta de Defensa de Madrid entre el 7 de noviembre y el 24 de diciembre del 36. 4 de diciembre. Y el 4 de diciembre del 36. Y eso coincide con una época terrorífica. Sus responsabilidades son evidentes a partir, además, de la desclasificación de los papeles del KGB, que hoy don César comentaba en su editorial. Pues sabemos a través de Dimitrov y Stepanov que es evidente que el responsable consciente era Santiago Carrillo. Y oiga, claro, hoy se diría que eso es un genocidio y que los delitos de genocidio no prescriben. Entonces creo que la mejor actitud que podría tener este asesino es la de permanecer callado y los demás no jalearle, porque
cuando el representante de las víctimas del terrorismo se suma a un homenaje a Carrillo hace unos meses y encima habla de buenos y malos, el señor Peces Barba dijo que los buenos eran los que estaban ahí. Pues si los buenos son los que están con Carrillo, yo quiero estar en el lado de los malos. Yo también. Y ahora vamos a la pregunta, perdóneme, yo quería solo puntualizar todo esto, pero vamos a la pregunta. A mí me interesa mucho una cosa que ha dicho, que es que Galarza, el ministro Galarza, que por cierto en su día como diputado había amenazado de muerte a Calvo Sotelo, era uno de los varios que le habían amenazado, que el ministro Galarza le había ocultado a Azaña. Sí. O sea, Azaña no tenía conocimiento de la represión que se estaba llevando a cabo en Madrid. Vamos a ver, era bastante difícil saber a lo largo del mes de noviembre y también durante parte de diciembre qué es lo que verdaderamente estaba ocurriendo con los presos de Madrid. A Valencia llegaban noticias de que eran trasladados. Prueba de ello es que el mismo Galarza comunica a Azaña que habían llegado un número de presos, no recuerdo cuántos ahora mismo, a sus destinos. Es verdad que hubo presos que llegaron a su destino, que siempre fue Alcalá de Henares, pero verdaderamente lo ocultó y hay documentación sobre eso. Es decir, era muy difícil saber qué estaba ocurriendo en Madrid. Hasta tal punto era difícil que el mismo Largo Caballero es el que manda a Álvarez de Bayo a Madrid en los primeros días de diciembre para decir, vamos a poner orden allí y entérate a ver qué está pasando. ¿Pero qué creía Azaña que ocurría en las checas gubernamentales como el Fomento y Bellas Artes? Yo no tengo conocimiento de lo que podría pensar o saber directamente Azaña. He leído algo, he encontrado documentación muy sesgada, en fin, pero verdaderamente yo me inclino más a que durante esas fechas, es decir, prácticamente hasta terminar el año 36, hasta muchos ministros del gobierno no sabían lo que estaba pasando aquí. El que estaba más enterado, aparte de Irujo, era el ministro de Justicia, Juan García Oliver. Que Juan García Oliver lo cuenta y inculpa a Santiago Carrillo en su famoso libro El eco de los pasos. Sí, es cierto. Que entre otras cosas es el que levanta la liebre, dicho como anécdota, el que levanta la liebre de quién era la persona que le pasaba documentación e información a los comunistas de lo que hacía la CNT y el gobierno. Y esta no es otra que Federica Montseny. Sí. Porque era la querida de la ministra de Marcel Rosenberg. Ella, aquí en Madrid, antes también de ir a Valencia, lo recibía en su casa y viceversa en Valencia. En resumidas cuentas, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, acaba usted de acabar de fulminar otro de los grandes mitos republicanos, que es la anarquista Federica Montseny. Ministra, creo que fue de Sanidad. Mi primera ministra de Sanidad. Otra, haciendo una coletilla a lo que antes ha nombrado, hay que darse cuenta que el delito de genocidio no existía entonces. Claro. Porque el delito de genocidio se tipifica en el 45 para el tema de los judíos. Claro, por mucho efecto retroactivo, no. Lo que sí existía entonces para los presos preventivos era el convenio de Ginebra. Y eso sí se puede aplicar. Claro. Esa es la única la razón principal por la cual teóricamente se puede inculpar al máximo responsable de estos hechos, no por el delito de genocidio, por mucho que se quiera estirar. Y con respecto a la persecución religiosa, pues tengo que decir que fue el acoso y derribo a todo lo que oliera a cera. Estoy en Avenida de Antiguo. Prueba de ello es que la banda de Urruti pues es el que fusila al cardenal Soldevilla en Barcelona, por ejemplo. En Madrid fue en los famosos trenes de Jaén, que fue el 11 y el 12, sí. Aquí se asesina al obispo de Jaén, Monseñor Basurto, y en Madrid en total se está trabajando, se dicen que hay unas 300, 400, entre religiosos, religiosas, sacerdotes, novicios. Bueno, yo llego a 1.600. Y el obispado de Madrid está trabajando con unos 1.000. ¿Eso por qué esa diferencia? Muy rápidamente. Pues porque cuando llega el alzamiento, que en principio iba a ser un golpe militar, que luego se va a transformar en una guerra civil al cabo de los pocos días, pues hay mucha gente flotante en Madrid que le pilla de paso. Efectivamente. ¿Por qué en la hermandad religiosa de Paracuellos solamente, actualmente somos unas 1.000 personas, antes éramos unos 1.500, ¿por qué
hay esa diferencia de familiares hasta los 5.000 o más, porque puede haber más que yo no he llegado a ellos. Bueno, hay un sacerdote que habla de 8.400 y pico. No, un sacerdote no, un señor que se llamaba Arsenio Izaga, que estuvo preso en la cárcel de Ventas y que presenció todo aquello. Él dice esa cifra porque, por ejemplo, los fusilados, los 180 y tantos fusilados en Rivas Vacia Madrid entre el 5 y el 6 de noviembre, todo el mundo los da en Paracuellos. Él los da también en Paracuellos. Él daba mucha gente en Paracuellos porque había oído, porque era el sitio donde iba a parar todo el mundo. Pero esa cifra no se sostiene. Yo calculo que puede haber un 10% más de la cifra que yo llego. Porque, claro, luego hay que confrontarlo con otros historiadores como Rosala Larrazábal. Es decir, hay que hacer la cuenta de la vieja y hay que ver la población reclusa y cuántos asesinaron. Pero con respecto a esto, la diferencia tan brutal que hay es porque de esa gente que precisamente he dicho antes, que era de origen trabajador, origen humilde, que estaba en la cárcel de Ventas, era traída de otros pueblos y de otras provincias de Madrid. Con lo cual, cuando ocurre la guerra, el familiar del pueblo de X, de la provincia tal, sabe que la han matado, pero no sabe dónde. Nunca se enteró que estaba en Paracuellos. Esa es la razón. Y segundo, en Paracuellos, termino con el tema religioso, es el sitio en que más sacerdotes y religiosos se mató de toda España. Allí hay 282, de los cuales son 80 sacerdotes y el resto de religiosos. Es el sitio que más sacerdotes de toda España se mató, y religiosos. Qué odio, ¿eh? Qué odio. Y sin condición ninguna. Es más, yo tengo contrastado 3 casos de unas cárceles de Madrid como lo mismo que el padre Maximiliano Kolbe. Bueno, está acreditado, lo digo porque el signo del anticatolicismo es inseparable de la República Española. Y está acreditado que en el Consejo de Ministros que tuvo lugar el 10 o el 11 de mayo, debía ser el 11 de mayo del 31, cuando hay las primeras quemas de iglesias, hay ministros que bromean. Sí. Esto lo cuenta Maura, que forma parte del gobierno, lo cuenta Miguel Maura, que bromean con aquello, ¿no? ¿En qué país se ha visto que se saquen las momias de las monjas? ¿En qué país se ha visto que no solamente se vaya con los niños a ver cómo fusilan a la gente en la casa de campo, en los altos de Maudes o donde sea, sino que una vez que el cadáver lleva allí horas y hasta un día, la gente vaya allí y defeque encima del cadáver? ¿Cómo ocurrió? Bueno, pero eso incluso se está volviendo a repetir, se ha vuelto a repetir, porque ¿en qué país se ha visto que un asesinado por ETA salga de la iglesia por la puerta de atrás y mientras los familiares acompañaban a ese pobre féretro, la gente del mismo pueblo insultara a esos familiares y de alguna manera se lanzara en contra de ese féretro y encima se aplaudiera y el resto de la población callara? ¿Dónde se ha visto? Si esto es la mayor vergüenza y ante la que nos tenemos que comprometer a decir no. Yo creo que tenemos muchas razones en estos momentos la ciudadanía española de bien para decir ya basta de estos manipuleos que vimos que en aquel momento partían del gobierno y que en estos momentos hay otros que quieren seguir partiendo del gobierno. La historia, por desgracia, se empieza a repetir otra vez. Y que esté atenta la ciudadanía porque podemos llegar a una situación parecida. Bueno, pues don José Manuel, yo tengo que agradecerle muchísimo el tiempo que ha compartido usted con nosotros en La Linterna. Yo creo que la exposición difícilmente hubiera podido ser más clara, más sólida y desde luego más documentada, y confirma la impresión que yo he dejado por escrito en más de una ocasión, y es que efectivamente el máximo conocedor de lo que fue la represión en el Madrid del Frente Popular pues es precisamente don José Manuel Ezpeleta. Muchísimas gracias y muy buenas noches.